Bienvenidos nuevamente a un video más de la clase de Derecho Internacional Privado. En este video vamos a evacuar cuáles son 10 de las reglas de las leyes que podemos escoger para aplicar, así como hablar un poquito acerca de ese choque de valores que estábamos mencionando en la clase pasada. Entonces vamos a compartir las diapositivas en este momento. Como siempre, la primera diapositiva que les sale es la diapositiva de nuestra clase, Derecho Internacional Privado. Seguidamente, lo primero que vamos a ver es los dos temas que vamos a evacuar en esta conversación, en este video. Lo primero es ese choque de valores que nosotros estábamos viendo cuando hablábamos de la lex causae. Y lo segundo es la posible escogencia de las leyes. Choque de valores. Vamos a iniciar diciendo que usualmente nacen de controversias, es decir, las partes pueden tener diferencias, tienen diferentes prioridades, diferentes intereses, diferentes necesidades, que hacen que ellos actúen de diferente manera o que valoren algo mucho más que lo que valorarían otra cosa. Entonces, diferentes prioridades, pues por ejemplo, para ciertas personas el día de hoy que amanecieron, la prioridad era qué vamos a comer. Para otros la prioridad era cómo voy a hacer yo para poder tener algo de dinero para poder comprar comida. Para otras personas inclusive era voy a poder tener luz el día de hoy, voy a tener que pelearme con la EH o voy a tener internet, aunque tenga luz pues no puedo tener internet para poder trabajar. Entonces esas prioridades cambian de persona a persona. Algo otras, aún más dramáticamente, su prioridad era cómo voy a sobrevivir el día de hoy si tengo COVID. Entonces cambian de persona a persona, de circunstancia a circunstancia, con el día, con el tiempo, con el espacio, ¿no? Intereses son cosas que pues a nosotros nos gustan, pero no necesariamente son algo que yo me muera si no tengo, ¿no? Muchas personas que me conocen a mí saben que uno de mis intereses son las artes, o sea, ir a museos. Yo amo ir a museos, amo ir a la ópera, amo ir al ballet. Una de las cosas, de las pocas cosas que me hacen falta de vivir en Estados Unidos era que yo a cualquier momento podía ir a cualquier museo, y algunos inclusive hasta gratis son y tienen obras impresionantes, inclusive obras mayas, ¿verdad? Estelas mayas que tienen y son completamente gratis. Cuando vivía en Washington, pues muchos conocemos que todo lo que está en uno de los parques principales rodeado por museos, todos los museos que lo rodean son gratis, excepto el Museo del Holocausto, que ese sí es pagado, pero el resto de ellos son gratis, hermosos, que bueno, enfrente de mi oficina inclusive había un museo que se llamaba el Museo de los Retratos, que usted podía ir y tenían inclusive una sala en medio del Museo de los Retratos donde usted se podía sentar a comer su almuerzo, y entonces un montón de los empleados que trabajamos alrededor, finanzas, derecho, empresas que trabajamos, inclusive empleados de restaurantes, porque había muchos restaurantes ahí, nos íbamos a comer ahí, ya éramos conocidos, ¿verdad? Teníamos hasta grupito de los que íbamos a comer ahí en ese museo. Y estaba uno rodeado de cuadros, ¿verdad? Entonces, y era gratis que usted podía ir. Entonces, esos son intereses. Yo no es que voy a parar de tener salud, o voy a parar de tener educación, o voy a parar de poder tener vida si no tengo acceso a estos recursos. Honduras tiene cosas muy hermosas, ¿verdad? Que uno puede tomar ventaja de ellas. Lo único que obviamente no tenemos ese nivel de arte, ¿verdad? Que para mí es un interés muy grande que yo tengo. Y luego tenemos las necesidades, y las necesidades sí son cosas que yo literalmente, si no las tengo, cosas malas me pueden suceder. Ejemplo, comida, agua potable, la vida misma, ¿no? Un trabajo, una educación, un salario. Si yo no tengo estas cosas, ¿cómo yo voy a poder suplir el pago de internet para poder impartir clases, el pago de la luz para poder impartir clases, el agua para poder bañarme, la electricidad que necesito para que el agua esté caliente, especialmente con estos fríos que han estado haciendo por el huracán? Entonces ese tipo de cosas son necesidades que nosotros tenemos. Un techo que nos cubra de la intemperie. Imagínense qué horrible de estar pasándole a estas personas que no tienen casa y pues están sufriendo estos efectos del huracán.
Entonces esas son necesidades que nosotros tenemos, no son intereses. Es muy diferente que yo le diga, una necesidad mía es comer, yo necesito tener proteína, carbohidratos, vegetales, ¿no? O sea, es una necesidad que nosotros tenemos. Muy diferente a que yo le diga, yo quiero ir a comer a ni fu ni fa y comerme un bistec y todo lo demás. Eso sería un interés, ¿no? Necesidad, yo tengo necesidad de poder tener un lugar donde yo pueda comer, ¿sí? Interés es que ese lugar donde yo pueda ir a comer tenga cuadros alrededor y una fuente en medio y todo lo demás, ¿no? Entonces, muy diferente una necesidad a un interés. Usualmente persisten en el tiempo. Usualmente estos choques de valores no es como que yo a partir de mañana me va a dejar de gustar el arte, no es como que usted a partir de mañana va a dejar de necesitar de comer, no es que, o sea, cuando se vaya el COVID vamos a perder esa necesidad de tener como prioridad la salud del pueblo de Honduras y la salud de la población de Honduras. No, eso no va a dejar de existir, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que usualmente este choque de valores persiste en el tiempo. ¿Por qué va a persistir en el tiempo? Porque esas necesidades, esos intereses y esas prioridades que yo tengo, ya sea como individuo o como Estado, yo las voy a tener durante todo el tiempo, ¿sí? Y es raro que vaya a cambiar una posición por otra. Lo que sí puede cambiar es que tal vez en este momento, yo en este momento preciso necesite agua potable y tal vez en 15 a 20 minutos cuando esté cocinando la cena necesite tener luz eléctrica. Pero las dos van a subsistir, ¿no? Las dos van a existir y van a persistir en el tiempo. El choque, desgraciadamente, solo puede tener un ganador, especialmente cuando ya estamos hablando de una negociación, cuando ya estamos hablando de un interés manifiesto que pueda tener un ser humano, de un interés manifiesto que pueda tener un caso legal, de un interés manifiesto que pueda tener un Estado. Solo uno de ellos va a poder ganar. Aquí es difícil que haya ganar, ganar. Esas teorías del juego, esas teorías de la negociación, de ganar, ganar, es muy difícil que subsista el ganar, ganar cuando hay un choque de valores. Es muy difícil que exista perder, perder, porque obviamente nadie va a permitir que se termine una negociación y que se termine un caso legal habiendo perdido las dos partes o las partes que existan, ¿no? Entonces, usualmente solo va a haber un ganador. Decimos un ganador porque cuál es la postura que va a ganar, ¿no? Entonces, el efecto que produce es, primero, protege o exalta uno de los valores. Segundo, crea una incompatibilidad con el otro valor. Y tercero, se lesiona entonces el otro valor. Vamos a dar ejemplos que son muy conocidos cuando tenemos esto de los valores que chocan. La clase pasada les hablaba yo acerca del derecho a circular y el derecho a la vida. Pero cuando hablamos del derecho a la vida, tenemos también un lado que no es muy agradable hablarlo, que es la economía. Cuando nosotros estamos hablando del presupuesto de un Estado, ¿sí? Ese presupuesto es limitado. Ese presupuesto, por más grande que sea, no es ilimitado. Siempre va a tener un límite ese presupuesto. Y cuando hablamos del presupuesto que tenemos en salud, la salud, que es algo personal, algo privado, mi salud, pues ese presupuesto va a contemplar ciertas prioridades que va a tener el Estado de financiar. Eso va a significar que mientras más dinero nosotros le demos a cierta cosa, menos dinero va a tener la otra. No sé si ustedes están enterados de cuántas incubadoras tenemos nosotros en Honduras. Impresionantemente, hay un lugar que es una veterinaria, un hospital veterinario que tiene una incubadora aquí en Honduras. Pet Plaza se llama. Y además de que tienen incubadora, tienen respirador. Imagínense. ¿Por qué? Porque ellos tienen un lugar privado y ellos pueden encontrar el financiamiento, o sea, cobrarle más a sus clientes y entonces así ellos han podido adquirir tanto incubadora como un respirador. Impresionante, ¿no? Si una clínica veterinaria puede tener eso, a mí se me parece inaudito que el Estado no pueda tener incubadoras. El Hospital Escuela, por ejemplo, tiene 5 incubadoras, de las cuales 2 están en mal estado, o sea que solo tienen 3 incubadoras. El Hospital Escuela,
sea, el hospital más grande que nosotros tenemos aquí en Tegucigalpa, ¿no? Tenemos en el Hospital San Felipe, según me contaron, porque no es que yo los he visto, según me contaron, lo que tenemos son 10 incubadoras, pero de esas 10 incubadoras, 8 están en estado de reparación. En otras palabras, elementos dentro del mismo hospital están intentando reparar esas 8 incubadoras. Entonces, no estamos gastando dinero en incubadoras. En este momento en específico estamos gastando dinero en el COVID. Esa es la prioridad ahorita, el COVID. Si nace un niño de 7 meses, de 8 meses en estos momentos, en estos hospitales, posibilidad de que él pueda sobrevivir es muy poca. Si es que sobrevive el parto, pues ahora vamos a tener que lidiar con que tiene que sobrevivir no solo a no tener incubadora, si es que ya hay otros utilizándolas. Si puede llegar a tener una incubadora, pues entonces ahora va a tener que también luchar en contra de las infecciones naturales que hay dentro de un hospital. Los que han trabajado en el ámbito médico saben que lo primero que le dicen a uno es sálgase del hospital, no se quede en el hospital, y es justamente por las bacterias y los virus que hay dentro de los hospitales. Y encima de todos los normales que hay dentro de un hospital, tiene también que luchar en contra del COVID. O sea, probabilidades para que este muchachito salga vivo está difícil. No es imposible, pero está difícil. Muy diferente a los pacientes de COVID. Los pacientes de COVID ahorita están con el tratamiento maíz, ¿no? El famoso tratamiento maíz. Sin embargo, no tenemos suficientes respiradores. No hay. Entonces, si usted llega y tiene un problema con los pulmones que no le permite respirar normalmente, si ha sido víctima del cáncer de pulmón, ya sea porque fumó o porque no fumó, cualquiera de las dos, el cáncer de pulmón no discrimina. Si ha tenido problemas de asma, si ha tenido problemas en las vías respiratorias, y llega y todos los ventiladores están en uso, pues pobrecito usted. Va a tener que encontrar alguna manera en que le den el manual o algo similar. O sea que tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir. Entonces, en estas cuestiones de la vida, cuando hablamos de la salud, ¿no?, de estos enfermos, estamos hablando desde el punto de vista económico. Muy triste de hablarlo de esa manera, pero es la realidad, desde el punto de vista económico. ¿Qué tanto dinero yo tengo que gastar en respiradores versus qué tanto, y en el tratamiento maíz, versus qué tanto dinero yo tengo que gastar en incubadoras, que me van a durar el tiempo que dure una incubadora, ¿no?, bien cuidada? También dentro de los problemas de la vida, en Estados Unidos vimos que hubo un problema bastante grande porque estaban metiendo a todos los enfermos de COVID a un mismo lugar, y eso no es correcto. Dentro de los enfermos de COVID están los enfermos recién contagiados que no tienen ningún síntoma, los asintomáticos, que esos pueden ir y llevar la cuarentena en su casa. Si se quedan alrededor de los demás pueden empeorar. Después están los que sí presentan síntomas, pero no son graves. Ejemplo, tenemos artistas que han salido enfermos. Tom Hanks, muy famosamente, estaba enfermo del COVID, y él en realidad lo que tuvo que hacer era asesorarse con su médico, pero guardar cuarentena dentro de su casa. Y luego tenemos los que sí están realmente siendo afectados, que son los que tienen usualmente alguna enfermedad autoinmune. Puede ser tan grave como el SIDA, una enfermedad autoinmune. Puede ser tan normal, porque es normal aquí en Honduras que uno tenga diabetes, puede ser tan normal como la diabetes, o puede ser inclusive tan pequeña como una psoriasis, ¿no?, que son las afectaciones que le dan en la piel a ciertas personas, parchos que le salen en la piel. Si usted tiene ese tipo de enfermedad, a usted le va peor con el COVID. Entonces, estas personas que tienen estas afecciones tienen que ser ingresadas al hospital desde que se sabe que tienen estas afecciones o que han sobrevivido cosas como el cáncer de pulmón, tienen que ser internadas. No es como que ellos tengan opción de decir, no, mire, que no sé, no, tienen que ser internadas por su propia vida, ¿no? Pero sin embargo, en ciertos lugares de Estados Unidos los estaban mezclando a todos y ni siquiera tenían una sala exclusiva solo para COVID, sino que los mezclaban con ancianos y todo lo demás. El choque ahí fue el tiempo de reacción que tuvieron, porque no
desconocían estas cuestiones, ¿no? Entonces el tiempo de reacción en contra de la salud de todos los que estaban metidos en esa sala. Y lo que ganó fue el tiempo de reacción en ese momento, ¿no? Entonces ese choque de valores se está dando ahorita, en cuestiones de la vida muy dramáticamente se está dando ahorita. También se dan estos choques de valores en otras instancias, como por ejemplo, ¿deberíamos delimitar la cantidad de armas que tiene una persona o solo limitar el calibre de las armas que tiene una persona? Esas son preguntas que son muy comunes a nivel de Honduras y a nivel internacional. Si usted me pregunta a mí qué es lo que yo pienso, pues quizás nosotros lo que deberíamos de hacer es limitar el calibre que puede tener una persona. O sea, no necesitamos que el ciudadano, el civil, tenga un lanzagranadas, por ejemplo. ¿Qué hace un civil con un lanzagranadas? ¿Qué hace un civil con un proyectil, un misil de tierra a cielo? ¿No? O sea, ese tipo de cosas a mí no me parece incongruente que nosotros limitemos que una persona las tenga, una persona que es, o sea, que no tiene problemas mentales, que nunca ha estado metido en la cárcel, que no es delincuente. A mí me parece que no necesita tener estas armas. Estamos hablando de usted y yo que somos respetuosos de la ley. ¿Para qué yo necesito tener esas armas, no? Y luego tenemos el debate de hay que quitarle todas las armas a toda la población. Es un debate bastante famoso, o sea, es un punto de vista muy famoso. Y entonces ahí es donde empiezan los grandes debates de ¿y dónde está mi derecho a mi defensa personal? De aquí a que yo llame al 911, de aquí a que vengan a mi casa, ¿qué es lo que me pudo haber pasado? Es más, muchas veces nosotros sabemos que lo primero que hacen los delincuentes es cortar las líneas fijas de las casas. Si tenemos celular, lo primero que hacen es quitarnos el celular. Entonces muchas veces ni siquiera vamos a poder llamar. Ah, tengo que esperar a que mi vecino llame. ¿Usted cree que mi vecino se va a dar cuenta que algo me está sucediendo a mí? O sea, ese tipo de cosas es lo que nosotros usualmente decimos, los que estamos a favor de que las personas respetuosas de la ley puedan tener sus armas. Pero sí, obviamente, sin tener un lanzagranadas en su casa, una bazuca en su casa. O sea, ¿para qué usted necesita tener esas cosas en su casa? Entonces está ese debate. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Limitar los calibres o limitar completamente las armas y que solo sea las Fuerzas Armadas y la policía quien las tenga? Si usted me pregunta a mí, usualmente cuando nosotros a nivel mundial le hemos quitado la habilidad de las personas a tener armas, pasan dos cosas. Primero, las tienen de manera ilegal. O sea que usted convierte personas que son respetuosas de la ley en personas que irrespetan la ley. Eso es lo primero que sucede. Porque si usted tiene un arma es porque usted sabe usarla, sabe manejarla. ¿Sí? Si usted es una persona respetuosa del derecho, usted sabe usarla, sabe manejarla, tiene entrenamiento. O sea, son personas de esa naturaleza. Muy distinto, muy distinto a esos delincuentes que nunca tienen un entrenamiento, ir a un polígono, aprender a hacer un tiro, cómo reaccionar, cómo andar el arma de manera correcta. O sea, en la Mara y en la Pandilla no le enseñan eso. En la Mara y en la Pandilla le enseñan, este es el arma, esta es la bala, métalo, vaya y dispare y vaya mate, ¿no? Entonces, estas son personas que no son respetuosas de la ley, ¿sí? Y usted está convirtiendo a personas que son respetuosas de la ley, que sí están habilitadas, que sí están entrenadas en el uso de las armas, a convertirse igual a un pandillero. No me parece correcto esa postura, ¿no? La segunda cosa que sucede es que adivine quiénes son los que no devuelven las armas o no se despojan de ellas. Adivine quiénes son. Y la respuesta es los delincuentes, los que nunca respetaron, los que nunca tuvieron licencia para andarla. Esa es la realidad. Entonces ese es un punto de vista y el otro punto de vista es, pero es que el Estado debería de poder defendernos. No, pues sí, yo creo que a todos nos gustaría tener un policía y un militar aquí afuera de la casa, ¿verdad? A todos nos gustaría tenerlos ahí, pero así vigilando y esperando y que cuando algo malo suceda, ahí ellos actúen. A todos nos gustaría, pero no hay suficientes. No hay suficientes. No existe suficiente capacidad, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en la China, existen suficientes militares y policías como para que usted tenga uno afuera de su casa ahí paradito, esperando que algo suceda.
Entonces, esos son debates que se dan, el choque de valores de yo debería de poder estar armado siempre y cuando yo cumpla los requisitos de habilidad cognitiva, de no ser delincuente, de no haber sido convicto de un crimen, ¿sí? Ese es un lado. Y el otro lado es quitémosles todas las armas, que solo el Estado las tenga. Ese es el choque. A nivel mundial ha ganado los dos lados. De un lado ha ganado hasta estos momentos Honduras, Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, en donde nosotros tenemos ciertas limitaciones, ¿verdad? Un examen psicológico y cosas de esa naturaleza para poder nosotros portar nuestras armas. Y luego está del otro lado que tenemos lugares como Japón, como China, como Corea del Norte, en donde las personas no pueden portar arma de fuego. Es ilegal que la porten. Inclusive en Japón solo ciertos cuchillos se pueden portar. ¿Sí? Entonces, usualmente le dicen el cuchillo con el que come su almuerzo. O sea, yo con eso qué voy a hacer, ¿verdad? No, pero es que en estos lugares no hay crímenes. Error pensarlo. En Japón también hay asesinos en serie, en Japón también hay criminales. Y si no, piensen en el yakuza, ¿verdad? O sea, existen mafias japonesas que están altamente armadas y que tienen inclusive más armas que la policía. No que el ejército de Japón, pero sí de la policía de Japón están mejor armados que ellos. Entonces se dan asesinos con armas de fuego, asesinatos con armas de fuego, y usted dice, y entonces no es que no podemos andar armados. Bueno, pero sí se da, porque andan todavía los delincuentes armados. Entonces se da ese choque de derecho, solo uno puede ganar, enaltecemos uno de los valores, el hecho de que el Estado tenga que protegerlo, eso es lo que enaltecen en Japón, eso fue lo que ganó. Se hace incompatible entonces que si el Estado es el que tiene que defenderlo, pues usted sea el que se defienda solo, entonces quitamos o lesionamos ese otro valor. ¿Sí? Entonces ese choque se da muy a menudo en muchas circunstancias, en muchos debates, en muchos diferentes temas se da ese debate, se da ese choque. Y como les digo, solo uno puede ganar. Entonces hacemos una escogencia. Esa escogencia son 10 diferentes leyes que podríamos aplicar. ¿Cómo escogemos la ley aplicable? Y la respuesta es con locuciones latinas. Lex domicili. Lex domicili significa la ley del domicilio de una de las partes. Si yo tengo mi domicilio en, veamos, yo Laura Miranda lo tengo ahorita, mi domicilio en Valle de Ángeles. Entonces me podrían demandar en los juzgados de Valle de Ángeles, ¿no? Ese es mi domicilio, donde yo vivo. Luego tenemos la lex residendi, y la lex residendi es la ley de la residencia habitual de una de las partes, y eso usualmente va a ser un estado. ¿En qué estado vivo yo? La residencia habitual no es lo mismo que el domicilio. El domicilio es, mi domicilio por ejemplo es Pinares del Valle, Valle de Ángeles, Francisco Morazán, Honduras. Mi residencia es Honduras, ahí es donde yo tengo residencia habitual. La residencia de mi esposo, por ejemplo, es Colorado. ¿Por qué es Colorado? Porque él tiene cierta cantidad de días que él tiene que vivir adentro de Colorado para que se le considere esa la residencia habitual. Y no tiene más de 90 días de estar en Honduras. Sí tiene más de 90 días de estar en Honduras, pero con que él haya vivido 100 días del año adentro de Colorado, se considera su residencia habitual Colorado. Miren qué interesante eso, ¿no? Entonces, la residencia habitual va a depender de cada estado, lo que ellos digan, son 100 días, son 120 días, son 180 días, ¿cuántos días son? Y entonces así es como usted va a encontrar la residencia habitual. ¿Usted puede tener dos residencias? Sí puede tener dos residencias, pero una de ellas va a ser la habitual, donde usted pase más tiempo, o donde usted reciba dinero, donde a usted le paguen, usualmente, ¿no? O sea, donde usted realmente está haciendo movimientos legales adentro de ese lugar. Esa va a ser su residencia habitual, ¿sí? Luego tenemos la lex patriae, que la lex patriae es la ley de la nacionalidad de una de las partes.
Y la nacionalidad pueden haber dos, sí, sí pueden haber dos. En Honduras podemos tener la española y la hondureña sin ningún problema. La nacionalidad de los Estados Unidos de América la podemos tener de una manera, pues, hasta cierto momento conflictiva, pero siempre y cuando usted no vaya a Gobernación y Justicia y renuncie a ser hondureño, entonces no se le quita la nacionalidad hondureña. Tiene que ser algo proactivo. Hay muchos hondureños que ahora son nacionales de los Estados Unidos de América y no han hecho el proceso de la renuncia. Si ellos llegan a querer tener un puesto político, ahí es donde vamos a ver que van a haber conflictos, ¿no? Que va a haber algún político que le va a sacar el hecho de que es nacional de Estados Unidos y que eso no debería de ser de esa manera. ¿Qué pienso yo al respecto? Que esas son leyes que deberían ya de dejar de existir, en donde yo tengo que renunciar a una nacionalidad, siempre y cuando sea con un Estado aliado. ¿Sí? Si no es un Estado aliado, yo sí entiendo que tengamos que renunciar a ella, pero si son Estados aliados, no deberíamos de tener que renunciar a nuestra nacionalidad, y mucho menos nuestra nacionalidad por sangre, ¿sí? La nacionalidad por nacimiento, esa nunca la deberíamos de renunciar a ella. La cuarta es lex loci arbitri. Esa es la ley aplicable al arbitraje. ¿Qué ley vamos a aplicar adentro de un arbitraje? Puede ser la equidad, como les dije en la clase anterior, o puede ser que yo le diga a mis árbitros que están en Cortés que tienen que aplicar la ley vigente en Miami. Okay, entonces la ley aplicable al arbitraje va a depender del centro o va a depender de lo que las partes dispongan, ¿sí? Entonces esa sería una de las leyes que podemos escoger, la ley del arbitraje. Ley loci res citae, que usualmente es abreviada a lex citae, es la ley del lugar donde los bienes están situados. Entonces, si los bienes están aquí en Honduras, pues entonces se va a aplicar la ley de Honduras. Si los bienes están en Miami, se va a aplicar la ley de Miami. Si los bienes están en Turquía, se va a aplicar la ley de Turquía. Entonces esa sería la ley del lugar donde están los bienes situados, ¿sí? Esta usualmente es bastante controversial porque puede ser que los bienes estén situados donde no se haya dado el documento sobre los bienes. Eso es bien importante en eso que discutíamos anteriormente sobre las herencias, que la herencia yo la pude haber hecho, si recuerdan en el ejemplo, la pude haber hecho en México yo la herencia y el bien está en Honduras. Entonces, esta lex loci res citae dice que aunque el testamento esté hecho bajo los parámetros de la ley mexicana, se tiene que aplicar la ley hondureña. Y puede ser que uno de esos acápites que está dentro del testamento sea contraria a la ley de Honduras. Muy interesante esa parte, ¿no? Luego tenemos lex loci contractus, y esa es la ley de donde se suscribió el documento legal. Entonces, yo suscribí ese tratado ¿a dónde? ¿En la ONU? ¿O lo suscribí en la OEA? ¿O lo suscribí de manera bilateral? ¿O lo suscribí en el SICA? Entonces, a nivel interestatal, se va a ver cuál es el lugar donde se suscribió, ¿sí? La ONU, la OEA, el SICA, el CIECA, ¿no? El Grupo Andino, ¿a dónde es que se hizo esa suscripción? Si es una cuestión de compraventa, por ejemplo, que es la que hemos estado platicando bastante de los hospitales móviles, si ese documento dice Miami, entonces la ley del contrato, sí, y contrato también es el recibo, la ley de ese recibo, de ese contrato, es Miami. Esa es la lex loci contractus, Miami. Si yo firmé mi matrimonio en, no sé, me fui a casar a Fiji, digamos, porque ahora está de moda, ¿verdad? Entonces me fui a casar a Fiji, entonces la ley de suscripción de ese contrato de matrimonio es Fiji, no es Honduras, aunque a Fiji yo solo fui una vez y solo fue a casarme, y después nunca he ido ahí, ok, pero usted lo firmó allá y la licencia se emitió allá, entonces ahí es donde tenemos esa ley del contrato, ley del lugar de donde se suscribió el contrato. Oh,
se me saltó la 7. La 7, lex loci actus, es la ley del lugar donde se cometió el acto que resultó en el problema. Es decir, ¿dónde fue que se construyeron los hospitales móviles que vinieron a Honduras y que venían con defecto? ¿Dónde se construyeron? Esa sería el lex loci actus. ¿Dónde se construyó? ¿Dónde fue que yo tuve a mi hijo y a ese niño cuando nació le dio un problema en su nacimiento? Aunque el niño solo haya ido una tan sola vez a Fort Lauderdale, que ahí es bastante famoso que vayan los hondureños a tener sus hijos, una tan sola vez a Fort Lauderdale, solo esa vez fue, la ley que lo va a proteger a ese niño por esos daños al momento de nacimiento va a ser la ley de Fort Lauderdale. O sea, ¿dónde se cometió el acto que resultó en el problema? Usualmente se confunde mucho con el lex loci comici, justamente el número 8, que es el lugar donde se dio el momento del problema. ¿Sí? O sea, los hospitales móviles tenían problemas desde que fue su inicio de construcción en Turquía, que fue donde se dio el acto, la construcción, o el problema porque, no sé, venía oxidado algo, se dio en el mar. Fue ahí que se dio en el mar, por todo el agua salina, o se dio desde el momento en que se construyó, o se dio ese momento del problema por la sal, por el hecho de que estuvo mal construido. O sea, esto se tiende a confundir mucho, pero la respuesta es muy sencilla. ¿Quién fue el que cometió el acto? El acto inicial, o sea, el acto donde se dio la cosa, muy diferente a el momento del problema. En este caso que les estoy comentando de los hospitales móviles, si es que es un problema de oxidación o algo de ese problema, puede ser ya sea que fue mal construido o ya sea que en el transporte hubo quizás una puerta abierta o se metió agua del mar al barco. Entonces el momento del problema sería el barco, sí, pero el problema, lo que resultó, el acto que se cometió que resultó en el problema fue la mala construcción, porque por tener un poquito de agua de mar no debería de arruinarse tan rápido, ¿no? También podríamos hablar en estos momentos de esas leyes. Ejemplo que se da bastante es cuando nosotros cometemos un crimen en contra de otra persona, un crimen en contra de su vida. Ejemplo, si yo le disparo a una persona y lo lesiono en la pierna, ese va a ser el momento en que el acto que cometimos, el disparo que le dimos a esa persona. Pero a posterior, un mes, 2 meses, nosotros vemos de que no se está sanando esa herida, ¿no? Esa lesión. Y entonces vemos que existe la ley de donde se cometió el acto. O sea, yo le disparé aquí en Valle de Ángeles. Y la ley del lugar donde se dio el momento del problema. Es decir, el problema ya es algo nuevo, no está sanando. Una cosa es el acto de inferir una bala y la otra es la sanación de esa herida. Entonces, una cosa sería el acto y otra cosa sería el momento del problema. El problema de ese momento sería quizás una infección o podría ser quizás una mala sanación, una mala sutura, puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia entre una y la otra. Luego tenemos lex loci solutionis, que eso lo que significa es la ley donde se debe dar o se dio el resultado de la acción. En el caso de los hospitales móviles, el resultado de la acción sería que ya estamos desempacados con los hospitales, que los estamos montando y la solución es que todavía no los tenemos. Se debió de haber dado, ¿cierto? Pero no hay solución todavía. Entonces, esa solución sería cuando ya esté el hospital montado y nosotros nos damos cuenta de que no está como debería de estar. No está. Una de las cosas que he estado yo viendo, porque siempre me ha interesado, es qué tan grandes son las puertas por las cuales nosotros vamos a poder ingresar.
a nivel interestatal tienen una dimensión muy especial y según he estado viendo, las nuestras son más angostas. Entonces las camillas, no van a poder ingresar camilla y enfermero o paramédico al mismo tiempo. O sea, problemas que tenemos, va a tener que estar encima del paciente, entonces el paramédico. Entonces eso sería la solución de ese acto de compraventa. La solución sería ya cuando yo tengo las cosas acá y veo que hay un problema. La solución del problema, yo le disparé a mi compañero, el momento del problema, eso sería el acto, yo disparé. El comisi, que sería el momento del problema, sería cuando a él se le empieza a infectar. Esa sería 2 meses después. Y la solución podría ser que tuvieron que amputarle la pierna, ¿sí? Entonces, acto, yo disparé. Comisi, que es el momento, sería se le infectó. Solución sería que le tuviéramos que amputar la pierna, ¿sí? Entonces esos serían 3 momentos distintos. Y la 10 es lex loci protectionis, y esa sería la ley donde se da la protección al valor o bien jurídico. Este sería en casos en que nosotros nos damos cuenta de que en ciertas jurisdicciones le dan protección a ciertas cosas que en la nuestra no, o viceversa. Ejemplo, nosotros aquí en Honduras le damos una protección especial a los manglares. Sí, esa es una protección que nosotros damos y que la empresa privada tiene problemas bastante grandes con estas disposiciones porque los camarones nacen de manera exquisita en los manglares. Entonces hay un choque, ¿verdad? Dentro de vamos a proteger al empresario que tiene el valor jurídico económico, que da empleo, que paga impuestos, que ayuda a la sociedad, o vamos a darle la protección al manglar. ¿Cuál de los dos vamos a hacer? Sí, pero es que estos que están metidos en estas cuestiones de los camarones son personas que son, la mitad de los socios son hondureños y la mitad de los socios son gringos y la empresa está registrada en Estados Unidos. Es que no importa, los manglares están aquí en Honduras. Entonces vamos a ir a la ley de la localidad del manglar y vamos a proteger al manglar. Eso le contestaría una persona de mi ambiente. Y una persona que está defendiendo a estas empresas le dirían, no, vámonos a Delaware, donde se beneficia mucho al empresario. Vámonos quizás a Tegucigalpa, porque en Tegucigalpa es donde está más personas que entendemos de la importancia de esas negociaciones, ¿verdad? De esa unión entre hondureños y gringos haciendo una empresa. No, vámonos a San Pedro, que ahí sí benefician al empresario. Por algo le dicen República Libre de San Pedro. Así he escuchado yo varias veces que le dicen a San Pedro, ¿verdad? Porque ellos aplican la protección al empresario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos proteger? ¿Cuál es el bien que queremos proteger? ¿Queremos proteger el manglar o queremos proteger al empresario? ¿O queremos proteger inclusive las exportaciones? Porque usualmente los camarones se van de Honduras, no quedan acá. Entonces, vamos a proteger, ¿qué es lo que vamos a proteger? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Entonces, la ley que protege a, esa podemos aplicar también. Esa ley que protege a puede ser a cualquiera de los bienes jurídicos que yo quiera proteger. Si tienen alguna pregunta sobre esta conversación que hemos tenido, tanto del choque de valores como de las 10 leyes aplicables, con gusto nosotros podemos contestarlas en nuestro tiempo de clases o por medio del chat. Gracias por estar conmigo y espero que tengan una semana muy bonita.